Vale, aquí tenéis diferentes ejecuciones de las ventosas. Diferentes modelos. Lo mismo de antes, según cómo las disponga, pues me pueden servir para sujetar diferentes tipos de materiales. Pueden servir incluso, como tenéis aquí, para realizar el cerrado de una caja en un momento dado. A veces lo dispongo con rótulas para superficies que estén curvas. Tengo también ventosas que son curvadas para coger tubos, para planos inclinados. Esto, la ventosa, lo que utiliza es lo que viene a continuación. Yo puedo producir vacío gracias a este componente que es el generador de vacío. O las bombas de vacío, ¿no? Bombas de vacío o generador de vacío. Son los dos elementos que tengo para poder producir vacío. En el generador de vacío tenéis ahí el símbolo. Es un estrechamiento y os pone el símbolo de la ventosa, que es esta parte de aquí de abajo. Esta es la parte de la ventosa. Cuando yo hago circular aire por aquí, lo que hace es internamente producir un vacío en el interior que succiona por esa ventosa hacia arriba. El aire aquí está a escape, ¿vale? Las ventosas siempre me van a hacer perder un montón de aire de la instalación. Por eso hay que utilizarlas o hay que generar el vacío solo en el momento en el que yo necesite coger. Si tengo que sostener largo tiempo un componente, una lámina, lo que sea, todo ese tiempo que estoy sosteniendo el componente estoy perdiendo aire. Estoy echando aire fuera. Por eso hay veces que hay que estar continuamente produciendo aire comprimido, por eso decíamos que es costoso y demás. Funciona a escape, está continuamente echando aire. ¿Cómo funciona el generador de vacío? ¿Por qué succiona el generador de vacío? El generador de vacío es algo tan sencillo o tan complicado como esto. Igual que los componentes neumáticos, la mayoría son bastante sencillos. Lo que tiene es un estrechamiento en la parte central con una pequeña cámara. Ese estrechamiento hace que el aire se acelere. Y al acelerar el aire hay un principio físico que es el principio de Bernoulli, que hace que la presión se reduzca en ese punto. Al aumentar la velocidad, la presión se reduce. Y esa reducción de presión hace que la presión aquí dentro sea más baja que la presión atmosférica, que es la que tengo fuera. Aquí tengo la presión de una atmósfera. Si aquí consigo una presión más pequeña de una atmósfera, lo que voy a tener es un efecto de succión a través de ese orificio. ¿Vale? Eso se puede conseguir simplemente estrechando ese paso del aire de ahí. En los aviones, sin entrar en más detalles, en las alas el efecto de sustentación se consigue por ese mismo principio, jugando con que la velocidad del aire por un lado es más rápida que la velocidad por otro. La parte de arriba del ala, el aire tiene que hacer un recorrido mayor que en la parte de abajo, que es más lisa. Eso al final se traduce, en el caso de los aviones, en una fuerza hacia arriba que me sostiene el ala en el aire. Aquí lo que tengo es un efecto de succión que me hace que el aire, en vez de salir, entre. Es decir, genere una presión negativa con un efecto de succión. Aquí, si le pongo la ventosa en este orificio, pues ahí ya lo que ponga se va a quedar sujeto. Siempre y cuando sea una superficie lo suficientemente poco porosa para cerrar el paso del aire ahí, succionará. Algo tan sencillo como eso se utiliza muchísimo. Normalmente se utilizan asociados con este tipo de componentes de válvula, ¿vale? Lo que llamamos una válvula de bloqueo. Una 2-2 que tiene una posición de paso de aire y otra de bloqueo, ¿vale? Por el hecho que os decía de que el aire aquí siempre va a escape y hay que tener cuidado no perder mucho aire, ¿vale? Cuando estoy succionando, una vez que tengo sujeto, cierro ahí y la pieza ya queda sujeta. Si está completamente cerrado en la ventosa, me cierra completamente, eso va a quedar sujeto, ¿vale? Nada, el símbolo lo tenéis ahí, simplemente el estrechamiento con esa línea de la succión que entra. Y bueno, alguna tabla por curiosidad de valores, ¿no? Según el diámetro de la ventosa y el número de ventosas, los diámetros que tienen que tener y demás. Características constructivas para poder diseñar. Diferentes construcciones de las ventosas. Bueno, con la fórmula que me permitiría calcular la fuerza y demás. Estas creo que las habíamos visto, las válvulas las vimos con el Virtual Sim, ¿no? En movimiento. Nada, simplemente ahora recordar eso, que siempre se da el número de vías que tiene barra el número de posiciones, que los tipos principales son las de corredera y las de asiento. Luego, dentro de las de corredera tenéis ahí el caso de la derecha, que es de corredera y cursor. El cursor es esta parte de aquí que me va cerrando, me va dando paso a las vías. Mientras que una de corredera normal
Simplemente tiene la corredera y los orificios. Estas las suelo poner en los exámenes también, una de estas, y que me enumeréis las vías, me digáis el símbolo, me pongáis el símbolo y me digáis lo que es. Vale. Suelo ponerlo con las flechas, pero sin los números, para ver un poco que sabéis interpretarla. Los diferentes tipos de asientos que tenemos. Ahí tenéis el cilíndrico, el cónico, ¿vale? Lo que explicamos ya también de cómo se determina la numeración de las vías, cómo se numeran los orificios, esto ya lo comentamos un par de días. Está, digamos, visto. Diferente simbología o simbología que utilizamos con los actuadores de las válvulas. Creo que también lo habíamos comentado. Vamos a empezar a utilizar una electroneumática, que es el accionamiento por relé. Y hasta ahora estábamos con accionamientos neumáticos, que eran estos de aquí, ¿no? Fueron los dos que vimos, aparte de el retorno por muelle y los dos tipos de rodillo, ¿no? El escamoteable y el normal. Y bueno, luego el pulsador. Son los que hemos venido más o menos utilizando. Más tipos de válvulas que creo que también salieron, estas las enseñamos. Ahí tenéis una normalmente cerrada, de tipo 3.2 y otra de tipo 2.2. Y la válvula 4.3, que es esa que decíamos que utilizábamos para, en este caso tiene dos posiciones y una en medio de liberar. Puede ser también una posición intermedia completamente de bloqueo, ya depende. Y ahí tenéis diferentes combinaciones usuales de válvulas, ¿no? Diferentes disposiciones. La válvula antirretorno, la selectora de circuito, que también la estudiamos, que es la función OR. Todavía el otro día había uno que tenía dudas con esto, ¿no? Selectora de circuito, función OR. ¿Qué función tiene la bola aquí en medio? Venga, os lanzo la pregunta, o dicho de otra manera, ¿qué diferencia hay entre poner esta válvula o poner una T? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, pongo una T y pongo esta válvula? Una 3.2. Y aquí pongo otra 3.2. No se va a mover el aire. O sea, si es una T, cuando pulses la vez una vez, va a funcionar. Si es la que dices de la bola, pulses la vez una vez, se carga la bola y no va a poder pasar. No es exactamente eso. Eso lo vimos en la primera práctica. ¿Qué pasa si yo pongo una T en vez de poner la válvula selectora de circuito? Fijaros que yo meto aire por aquí. Yo cuando accione, por ejemplo, esta válvula, yo voy a estar metiendo aire por aquí. Este aire va a venir por aquí, va a salir donde tenga, pero va a estar aquí a escape. Ese aire se me va a estar escapando por la otra válvula. Si pongo una T, en cuanto pulse uno, yo voy a oír el soplido de estar perdiendo aire por la otra. No sé si hicisteis la prueba en esa primera práctica, pero eso oye bastante, porque estoy poniendo una válvula a escape. Puede que el cilindro salga, o en una aplicación real muchas veces el cilindro no va a llegar a salir, porque voy a estar perdiendo aire por la otra. Depende de la longitud que tenga la tubería, el cilindro de arriba puede que actúe o no actúe. Con esta válvula yo si meto aire por aquí, lo que hago es bloquear el otro lado, de manera que el aire, la única vía que tiene para pasar es por la salida de la válvula. Es para que cuando dé por un lado me cierre el otro y no escape aire. Tengo que cerrar el escape. Si meto por la izquierda, la bola se iría a la derecha y sería exactamente igual. Y si meto por los dos lados, la bola quedaría en medio y el aire pasaría alrededor de la bola. Podría pasar también. Por eso es como una función OR. Por un lado acciona, por el otro también, y por los dos a la vez también funciona. Es equivalente a lo que llamáis célula de función OR. La de escape rápido. Esta creo que la habíamos comentado también otro día. Esta lo que hace es que el aire, en vez de seguir todo el circuito que tenga que seguir el cilindro hasta la válvula distribuida donde tengo el escape, hace que el aire escape directamente ya en esa válvula, en la salida del cilindro. Es decir, en un sentido el aire pasa de manera normal y en el otro sentido el aire se escapa. Es lo que hace esa válvula de escape rápido.
para que volviera lo más rápido posible. Esta línea discontinua del símbolo representa el pilotaje, el aire a presión que hace que la válvula se mueva para el otro lado. ¿Veis aquí? Esto sería en funcionamiento normal. Yo meto presión de aire normal. Esta membrana me cierra el escape y el aire va por A, que sería la actuación, ¿no? El cilindro. Perfectamente. En el otro sentido, cuando el aire escapa del cilindro, la presión de aire empuja la membrana a la izquierda, me cierra la alimentación de aire y el aire se escaparía directamente por aquí. Se escaparía a la atmósfera ya, ¿no? Sería una salida rápida. Mientras más corto sea el cilindro, el recorrido del circuito neumático, que tenga que recorrer el aire, más rápido va a ir. Si yo pudiese abrir el cilindro justo en el tubo de salida, voy a conseguir el movimiento más rápido posible con ese cilindro. Vale, la regulación por eso siempre va también en el escape. Decimos que siempre regulamos escape, la razón es esa. Es por donde yo puedo determinar más fácilmente la velocidad del cilindro de manera más precisa. La función I, aquí la tenéis también. Válvula de simultaneidad. Aquí si empujo por uno de los lados, solamente lo que hago es cerrar con esta corredera que tiene en medio. Si yo empujo, por ejemplo, por la derecha, empujo por aquí, lo que hago es cerrar el paso del aire aquí y no funciona. Si empujo por el otro lado, meto aire a presión por aquí, esta corredera me cierra el paso del aire en este lado y no puede pasar. Solamente cuando yo empuje con los dos y con la misma presión, esto funciona si tengo la misma presión en los dos lados, claro. Empujo por aquí y empujo por aquí, la corredera se queda en medio y el aire puede pasar por los dos lados hacia arriba. Al final funciona como una I, ¿no? Necesito señal en los dos, aire a presión en los dos para que funcione. Función AND. Cuando me pidan en una máquina que tengo que hacer un mando bimanual simultáneo, tengo que utilizar esta. En prensas, en plegadoras, en cizallas, todo ese tipo de maquinaria que lleve un control neumático y que yo necesite que el operario esté pulsando los dos a la vez, los dos pulsadores, para que no meta las manos en medio, utilizo ese tipo de válvula, la de simultaneidad, una función AND. Luego el regulador de caudal, este es el que nos trae a maltraer todavía algunos. ¿Vale? Es una válvula, puedo tener el regulador de caudal bidireccional, que aquí no los tenemos, que me regularían los dos sentidos, este no tiene misterio, es un estrangulamiento que me regula el paso del aire. O lo puedo tener asociado con una válvula antirretorno, con un antirretorno, de tal manera que cuando yo meta aire en el sentido de, bueno, esto dibujado grande, tengo la bola y lo que me dibuja es un asiento cónico así, ¿no? Vale. Esta válvula o esa parte de la válvula deja pasar el aire solamente en ese sentido. ¿Vale? Cuando yo empujo en ese sentido, la bola se iría hacia atrás y el aire podría pasar por el hueco que hay entre el asiento y la bola. En este sentido de aquí, si yo empujo la bola contra el asiento, no deja pasar el aire. El antirretorno es una válvula o esa parte de aquí abajo solo deja pasar el aire en un sentido. Quiere decir que si yo en esta válvula meto el aire por aquí, estoy empujando la bola contra el asiento, con lo cual el aire no tiene más remedio que pasar por el estrangulamiento. Ahí es cuando estoy regulando. Regulo al final en el sentido, si veis el asiento como una flecha, pensar que esa flecha os va a decir el sentido de regulación. Una regla mnemotécnica para poder acordarse a partir del símbolo. El sentido que me marque ese ángulo del asiento es el sentido en el que regula. En este caso regula de izquierda a derecha. Si yo le meto presión de aire por aquí, en ese sentido es cuando me está regulando. Si yo le meto aire en sentido contrario, le meto presión de aire de derecha a izquierda, como la bola se abre y deja pasar el aire pasaría por aquí. Y no regula porque por aquí le es mucho más fácil pasar. Ya no necesita pasar por el estrangulamiento, sino que pasa por el otro lado. Y esta siempre la pondríamos en el escape de los cilindros. Si yo tengo el cilindro, quiero regular, por ejemplo, el avance de este cilindro de doble efecto, yo la tengo que poner aquí. Ahí pondría la parte del estrangulamiento y la pondría de esta manera.
para que me regule en ese sentido, por donde el aire escapa. Así estaría regulando la salida del cilindro. ¿Vale? Si la pongo en esta otra vía, en la misma posición, ahí estaría regulando la entrada del cilindro. ¿Vale? El aire estaría saliendo por ahí. Cuando entra el cilindro, el aire escapa por la izquierda, tal como está dibujado, y cuando sale, escapa por la derecha. Esta es la manera correcta de poner las válvulas cuando quiero regular los dos movimientos del cilindro de doble. Sí, ¿esto lo habéis entendido? Que todavía el otro día haciendo prácticas alguien tenía problemas con esto. Válvulas reguladoras de presión y de secuencia. Los presostatos estarían en este grupo. También diferentes ejecuciones. Al final son válvulas que lo que hacen es dejar pasar la presión a partir de un determinado valor. En este caso tenéis la más sencilla, que es la reguladora de presión, que es simplemente un asiento que me cierra el paso del aire con un muelle en sentido contrario. Según cómo atornille yo, es decir, según lo que pliegue el muelle, voy a conseguir una fuerza resistente más grande o más pequeña, ¿no? Si yo aprieto mucho, reduzco mucho la distancia del muelle, la fuerza que el muelle hace en ese sentido va a ser muy grande, ¿vale? Si aflojo mucho la rosca, lo abro mucho, la fuerza del muelle va a ser menor. Al final es, mientras la fuerza del muelle sea mayor que la fuerza del aire a presión que yo tengo por la parte de abajo, va a permanecer cerrada. Si la fuerza del muelle es más pequeña que la fuerza del aire a presión, se abriría, ¿no? Y dejaría pasar el aire. Es una manera de regular presión todo o nada. Por ejemplo, en las válvulas reguladoras de presión, en el calderín funcionan así: a partir de cierta presión me dejan escapar el aire. Y la presión la regulo con un tornillo, con una rosca. El símbolo me da una idea también, ¿no? En este caso es simplemente un escape. Yo aquí, si interpreto el símbolo, por aquí es por donde estoy metiendo la presión del aire. La presión del aire me está empujando ese elemento que hay en sentido contrario, que a su vez está regulado por ese muelle, y cuando la presión supera el efecto del muelle, yo imagino que esta pieza como que se mueve para acá, la flecha, y el aire podría pasar directamente a escape. Vale. El símbolo me enfrenta de alguna manera al muelle con ese pilotaje de aire, uno por cada lado. Por aquí tendría el pilotaje y en sentido contrario tendría la fuerza del muelle. Si hay dudas me paráis, que yo sigo. Bueno, y ya tengo luego diferentes tipos según cómo la construya. Tengo la reguladora de presión, que es esa de ahí. Esta es la misma que estábamos viendo. La tengo regulable, de secuencia con regulación. La tengo reductora de presión sin orificio. Bueno, diferentes opciones, ¿vale? Estas salen mejor en otro de los bloques que os dejé, en la que son los apuntes de Festo. En el que están en inglés salen mejor dibujadas que aquí, porque las flechas de aquí no se ven bien, ¿vale? Si queréis verlas con más claridad, lo consultáis allí. Más cosas que tenemos en neumática. Los temporizadores. Esto lo puedo construir con válvulas discretas, cogiéndolas por separado, o lo tengo ya en componentes directamente, lo que es un temporizador neumático. Que fijaros que se puede entender bastante bien combinando elementos que ya conozco. Los temporizadores lo que van a ser básicamente es una válvula 3-2 con un depósito de acumulación de aire y un regulador de caudal. Con esas tres cosas puedo formar un temporizador. Se basan en lo siguiente. Aquí lo tenéis dibujado mal, pero bueno, dibujado completo. Normalmente el aire que tengo yo de alimentación es el que meto a la parte del regulador. Hoy está el colegio muy revuelto, ¿no? ¿Por qué? A voces. Bueno, el depósito podéis verlo dibujado así o podéis tenerlo metido en medio, ¿vale? Es igual.
Aquí tendría la válvula 3.2. Y tendría esos tres orificios, el 1, el 2, aquí tendría un escape ya que lo tendría directamente, y el pilotaje, que en este caso sería un 14. Si yo hago esta conexión, lo que voy a tener desde que meto presión de aire aquí, el aire empieza a pasar por el estrangulamiento, empieza a pasar lentamente, me empieza a llenar de aire a presión este depósito, este pequeño depósito que tiene dentro, y cuando la presión de aire aquí es suficiente para poder mover esta válvula, es cuando se produce la conmutación de la válvula 3.2, el movimiento de la válvula 3.2, y entonces el aire puede pasar desde el 1 hasta el 2. Es una salida de aire retardada. ¿Cómo consigo el retardo? Estrangulando y poniendo un depósito intermedio que vaya acumulando ese aire que va pasando. Hasta que no alcance, normalmente estas conmutan a partir de 2 bares, o así es cuando ya puede moverse la válvula. Sí, tiempos pequeños, claro. Sí. Estamos manejando tiempos de segundos, como mucho. Vale. ¿Qué pasa si necesito más tiempo? Pues ya tenemos la electroneumática. Meto un autómata y tengo todo lo que tengo en un autómata. Pero aquí para tiempos pequeños va muy bien. Es una solución mecánica que no necesita de nada eléctrico y me da solución. Tengo otra misma variante de esto, que es cuando está normalmente abierta, perdón. Si yo esta válvula de aquí en medio, en vez de ponerla normalmente cerrada, la sustituyo por esta, la pongo abierta en la posición de reposo. Esto es lo que llamo un anulador de señal. ¿Por qué? Yo dejo pasar el aire en cuanto le doy presión aquí, el aire puede pasar. Imaginaos que esto lo tenéis abajo asociado con un pulsador. Una 3.2 de pulsador. De esta manera, que esté normalmente cerrada. Que tenga retorno por muelle. Y que tenga aquí el pulsador. Yo pulso. En el momento en el que pulso, el aire pasa. La presión de aire también va pasando por aquí y me va llenando el depósito. Cuando llegue a la presión suficiente, esta válvula va a cambiar y va a cerrar. De tal manera que aunque yo esté pulsando el pulsador todavía, el aire ya no puede pasar por la de arriba. Es decir, me convierte una señal de aire comprimido, que sería algo así, me lo convierte en esto, en un pulso en la salida. Este sería el aire que meto por 1, este sería el aire que saco por 2. Deja pasar aire inicialmente y al cabo del tiempo lo que hace es cerrar. Lo llamo anulador de señal porque esto me puede servir como solución o como alternativa a los rodillos escamoteables. ¿Cómo anulaba yo la señal para no tener las dos señales en la secuencia? Poniendo un escamoteable que solo se acciona en el momento en el que el cilindro pasa por él. Pero bueno, yo puedo tener la válvula normal que no sea escamoteable y le pongo encima justo ese temporizador normalmente abierto. De tal manera que aunque el rodillo siga activado, el temporizador ya no te va a dejar pasar el aire, con lo cual solo voy a tener un pulso, ¿no? Es el mismo efecto exactamente que el que tendría con los rodillos escamoteables. Es la segunda técnica que el otro día apuntábamos que se utiliza para poder regular para evitar la incompatibilidad en las secuencias de cilindros. ¿Vale? Anulo la señal, de esa manera la señal que tengo antes ya la quito y ya la segunda señal que me haga mover la válvula distribuidora la puedo hacer mover sin problema. Bueno, pues esos son los temporizadores. Los voy a tener abiertos o cerrados, según lo que me interese tener ahí. Bueno, el convertidor neumático nos lo vamos a saltar. Multiplicador de presión también. Y los detectores vamos a ver algunos. Este de aquí, el del rodillo escamoteable, este ya lo explicamos también el otro día. Mira, lo veis aquí muy bien dibujado las dos versiones. El normal, que es el B, y el escamoteable, que es el C, de los que son con rodillo. Luego tengo los que tienen ejecuciones lineales tipo final de carrera, ¿no? Como los que utilizamos en electricidad.
¿Vale? El escamoteable siempre en este sentido es en el que va a actuar. En ese actúa y en el sentido contrario no, porque es cuando la rótula se pliega y no deja actuar. Estos ya los conocéis porque ya habéis visto cómo se atascan ahí, en qué sentido van, cómo hay que liberarlos, todo eso de ahí. Bueno, esto lo veremos los eléctricos, en la parte de electricidad los recordaremos. Estos eléctricos que vemos aquí, los microruptores, esto sería lo que nosotros llamamos finales de carrera, ¿no? De tipo eléctrico, con dos contactos, un abierto, otro cerrado. Luego el tema de los detectores magnéticos. Estos los tenéis, por ejemplo, los detectores magnéticos inductivos los tenéis en esta maqueta que hay aquí, los tenéis, luego por si queréis echarles un vistazo. Bueno, estos funcionan con un imán que hay montado en el émbolo del cilindro, de tal manera que cuando el émbolo está en la misma posición que el inductivo, que está por fuera en la camisa del cilindro, con una abrazadera, me da una pequeña detección. Me atrae ahí el contacto y hace que se pueda mover. ¿Vale? Esos son los detectores inductivos. Son muy sencillos, pero muy prácticos, porque me permiten poner finales de carrera o algo parecido a un final de carrera en cualquier distancia del cilindro. Mientras más grande es, pues más útil va a ser ese tipo de sensores. Pongo uno al principio y otro al final y tengo el mismo efecto que tendría con un final de carrera al principio y otro al final, o con un rodillo al principio y otro al final. Los puedo regular de manera fina muy fácilmente porque es abrir la abrazadera y desplazarlo en la camisa del cilindro. Estos me detectan en la camisa, no en el émbolo, no en el vástago, sino en la camisa del cilindro. Por lo que están detectando es el émbolo. Bueno, detectores de proximidad, estos también son los detectores que habíamos visto, los inductivos y los capacitivos, pero que los hemos visto ya en electricidad, esta aquí no nos dice nada. Las células fotoeléctricas exactamente lo mismo, las estudiamos en primero en el módulo de electricidad. Sí que me interesa ver estos, los que son de tipo neumático. Estos sí nos interesa verlos. Bueno, primero este de aquí, el captador neumático de fuga. Este es un detector que se utiliza como detector de presencia. Esto lo que hace es detectar si tengo una pieza pegada o no tengo una pieza pegada. ¿Vale? Si yo, en este dibujo de aquí de la izquierda, si yo tengo esa pieza separada, el aire que estoy metiendo por uno se va a estar escapando por la parte de arriba, ¿no? Con lo cual no voy a tener apenas aire aquí en dos, por aquí no va a salir nada, el aire se va a estar escapando todo directamente por ahí. ¿Qué pasa si yo esta pieza la pego, si hago contacto entre uno y otro? Si yo esta pieza la pongo aquí. El aire ahora tiene que pasar, no puede salir por arriba y el aire tiene que pasar por abajo. Me hace una detección de si he llegado a una determinada posición, una determinada pieza. Como si fuese un final de carrera, es decir, necesito contacto físico, pero por métodos puramente mecánicos, por métodos neumáticos, sin necesidad de nada mecánico. Fijaros la ventaja que tiene esto, esta pieza va a durar una eternidad. Un final de carrera, un rodillo escamoteable o lo que sea, tiene una parte mecánica que se va a desgastar, se va a desajustar, tiene juntas que... Aquí simplemente tiene una junta de goma en la parte de arriba para cerrar bien el aire cuando la pieza ajusta y lo otro es una pieza de acero, sin más. Eso dura toda la vida. Bueno, los tenéis más complejos, con muelle, con una bola, pero esta ejecución de aquí concretamente, esta es eterna. Cuando tengo instalaciones puramente neumáticas, esas son bastante útiles también, para saber que ha llegado la máquina a determinada posición. Luego tengo el cantador de proximidad, que es algo muy parecido, pero que me permite ya hacerlo a una determinada distancia, sin contacto físico. Pero bueno, al principio es lo mismo. Tengo que el aire está escapando por aquí, el aire está escapando por la parte superior de la válvula y cuando aproximo una determinada distancia a la pieza voy a conseguir que el aire se meta por dentro. ¿Vale? Pero es lo mismo, va a hacer una detección en este caso sin contacto. Vendría a ser el efecto que tengo en electricidad con un inductivo con un capacitivo. La pieza vista así no tiene mucho sentido, pero tendréis que imaginarla en 3D, ¿vale? Porque así, digamos que el aire
Esta pieza no está en el aire, esto está sostenido por alguna zona, ¿no? Porque aquí veis la pieza taladrada por los dos lados una y otra y puede dar la falsa sensación. El aire normalmente está escapando por dos, ¿vale? El aire normalmente cuando la pieza está separada está escapando por aquí. ¿Qué pasa cuando la pieza está suficientemente cerca? Que la pieza hace que el aire se meta hacia adentro. Cuando el aire se mete hacia adentro es cuando me va a ir la detección, cuando me va a detectar ahí la pieza, cuando tenga aire por el 3. ¿Vale? ¿Entendéis cómo funciona esta? Es la pieza la que hace que el aire se desvíe al 3, si no está siempre escapando por 2. Aquí luego tendría que tener algo que sea capaz de, cuando le meta presión de aire, que me haga algo, ¿no? Que me accione un cierre de aire, un paso de aire, lo que sea. Lo puedo tener también como en las células fotoeléctricas con 2, echando un chorro de aire comprimido desde un lado y captándolo por el otro. Es otra opción. Bueno, del material sería un poco... El material que vamos a ver sería todo ese de ahí. ¿Vale? Bueno, de esta parte de los circuitos, ya los hemos visto la mayor parte con las prácticas. Si poner de manifiesto a lo mejor, pues esto, lo suelo preguntar. Una pregunta muy típica que hago en los exámenes es que me dibujéis un accionamiento muy sencillo de un cilindro para que avance lo más rápido posible, por ejemplo, y retroceda con velocidad regulada. Y entonces lo que tengo que hacer es, para que avance, lo que haría sería esto que hay justo en esta figura, sería poner aquí la válvula de escape rápido, de tal manera que va a hacer que el cilindro, cuando yo le meta aire a presión, va a ir hacia la derecha a toda velocidad. Y que retroceda de manera regulada, pues nada, le pondría aquí un regulador que tendría que estar en esta posición. Esa sería la solución. El cilindro va con avance rápido hacia la derecha, salida rápida y entrada regulada. Vale, eso lo suelo preguntar. Aquí tenéis en los apuntes pues, las diferentes opciones de regulación que hemos estado viendo. ¿Vale? Diferentes maneras de hacerlo con reguladores bidireccionales, unidireccionales y demás. La válvula de simultaneidad, las diferentes maneras de hacer una ANZ, ¿vale? Que las vimos también en una práctica. Vimos al menos estas dos. Esto lo montamos en el panel, esas dos de ahí. El retorno automático con el cilindro. Bueno, aquí está dibujado de otra manera, pero es lo mismo. Y está con una 4.2 en vez de con una 5.2. Bueno, el anulador de señal con el símbolo simplificado que os comentaba antes, hecho con el temporizador. Otra ejecución del mismo. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Hay dudas de los circuitos que hemos montado alguna? ¿De lo que hemos hecho en las prácticas hasta ahora? La que normalmente caía. La bola que por abajo. Tengo que regular a escape, por lo tanto la bola está hacia arriba y el asiento hacia abajo. Aquí la idea que es que cuando el cilindro vuelve, en este movimiento, el aire escapa por aquí, tiene que pasar por el estrangulamiento porque aquí esto está cerrado, empuja la bola contra el asiento y está cerrado. De esa manera yo conseguiría, poniendo la válvula de escape rápido, que hacia la derecha vaya muy rápido y hacia aquí vaya lento. Bueno, lento todo lo que yo regule con el regulador. Puede ser al revés. Si os digo que el cilindro salga de manera regulada y vuelva lo más rápido posible, tendría que poner las válvulas cambiadas, ¿no? La válvula de escape rápido en la vía de la izquierda y el regulador en la de la derecha. Eso según lo que os diga. Bueno, vamos a empezar a ver un poco de electroneumática. Y ya con eso... ¿Vale? Bueno, la electroneumática ya es mucho más fácil. Entramos en territorio conocido, que es la electricidad. Ahí tenéis un esquema
Pues lo más sencillo posible, ¿no? Que podemos hacer en electroneumática. Tengo un cilindro de doble efecto con una 5.2 y en este caso está mandada por dos electroválvulas, X, Y. Esas electroválvulas directamente están, la bobina está conectada con un pulsador, entonces lo que hago es que cuando pulso P1, el cilindro sale, cuando pulso P2, el cilindro vuelve. Exactamente igual que hacíamos con el pilotaje neumático, pero en este caso con bobinas. Al final lo que tengo es como un pequeño relé, un electroimán, que cuando yo le meto corriente, lo que hace es que la corredera de la válvula se desplace, ¿no? Pasa igual que neumática, si yo alimento las dos bobinas a la vez, la válvula no se mueve, solo puedo estar dando corriente en una de las dos. ¿Vale? Bueno, ¿cómo haremos, por ejemplo, si quiero sacar un papel? Vamos a hacerlo como ejercicio. Porque estáis aquí unos con el móvil, otros aburridos, otros... No, es para que estéis de una manera un poco más activa. Porque estoy pegando una buena trisca y... Vamos a hacer un dibujín aquí. Bueno, vamos a poner aquí un cilindro con una válvula. Aquí vamos a meterle un par de reguladores. Así, sí. Este es el... Ponemos aquí un cilindro de doble efecto, también normal. Le quitamos todo esto que no lo queremos. Sí, ir copiándose de ahí. Y ahora os digo qué queremos hacer. A ver, que me estoy aquí yendo un poco...
Bueno, esa es la parte neumática. Para mover un cilindro de doble efecto con una 5.2, en este caso con accionamiento eléctrico por los dos lados, en la parte neumática lo único que necesitamos tener es eso de ahí. Esta válvula pilotada por los dos lados tiene memoria exactamente igual que la tiene la neumática. Es decir, yo si le meto un pulso por Y1, alimento, aunque sea por un tiempo muy corto, la bobina Y1, la válvula se va a mover y va a quedar en su posición. Hasta que yo no le meta corriente a Y2, va a seguir quieta, va a estar quieta. ¿Vale? Igual que en la neumática, si le metíamos un soplido por la izquierda, se quedaba en la posición de la derecha y hasta que no le metía el soplido por la derecha, no cambiaba. Pues aquí lo mismo. Bueno, lo que yo voy a controlar eléctricamente van a ser, en el circuito eléctrico voy a tener esas dos electroválvulas, ¿no? Se dibujan así. Esto es lo que yo tengo que controlar. Y1, Y2. Pregunta que os hago yo, lo que quiero que resolváis. Avance pulsando S1, que es un pulsador, y retorno a los 5 segundos de estar extendido. Pulso en un pulsador S1, sale, y cuando lleva 5 segundos ya completamente estirado, tiene que volver solo. Venga, pensar a ver qué circuito eléctrico ponéis ahí para hacer eso. Recordar que no necesito memorizar en el circuito eléctrico porque él tiene memoria. La válvula distribuidora 1.1 tiene memoria. Él se va a quedar en la posición que yo le dé. La última que le di se queda en ella. Por eso la pulsación que yo voy a dar en este caso no necesito memorizarla eléctricamente. La bola está hacia arriba en los dos. Es como una flecha, que es lo que te da la idea del... Venga, vamos a ello, a ver quién lo saca. Eléctricamente, pues lo que quieras poner. Hay que añadirle cosas, ¿eh? Lo que pasa es que hay que añadir cosas eléctricas ya.
No, no, es para... ¿Pero yo pulso y queda extendido o pulso y no queda extendido? La válvula 1.1, yo si le doy un pulso en la Y1, en ese relé, la válvula se mueve y se queda en esa posición. Hay que detectar que el cilindro, primero hay que detectar que el cilindro llega al final. ¿Con qué detectamos algo eléctricamente? Con finales de carrera, ¿no? Y cosas así. Si tengo que temporizar, tendré que meter un temporizador también, claro. No, no, la electroválvula irá con un contacto del temporizador. Pero el temporizador tengo que meterlo en otro lado. ¿Lo tenemos?
Bueno, vamos a ver una posible solución. Puede ser algo así. Pongo un final de carrera en el recorrido final del cilindro. Con ese final de carrera actúo sobre un temporizador y el contacto del temporizador es el que me va a dar el paso a la electroválvula. Entonces la memoria no... Eso, pero entonces quedaría y uno clavado, Las válvulas electroneumáticas, igual que las que son neumáticas puras, se quedan en la posición que yo les dé. Tienen memoria mecánica ellas ya de por sí. por ejemplo, si cambias en ese caso, en ese uno, metería el uno. Hasta que no le dé corriente a I2, la válvula va a quedar en esa posición ya siempre. Pero yo digo que tú, o sea, cuando tú le metes corriente y dos, mueve uno igual. No, si le meto los dos a la vez no se mueve, se queda quieta. Tiene que quedar mantenido, sí, para que funcione. Ya está volviendo, ya está volviendo. Bueno, vamos a ver si funciona, porque no lo probé. De momento algo hice mal aquí que no me mete corriente. Ah, pero que te deja emular por todo el... Ah, bueno, sí va, sí. Y la pulsación está contando el tiempo y luego vuelve solo, ¿no? Le dais. Da igual lo que va. Claro, es como la válvula quedó, ¿no? Mientras cuenta el tiempo, la válvula queda en la posición que le di yo con el pulsador. No necesito mantener pulsado. La válvula ya se queda en la posición. Hasta que le da la orden el temporizador. Bueno, este está bien para ver cómo la válvula tiene memoria. ¿Qué pasa si ahora, en vez de tener esto, bueno, os lo dejo que lo copiéis un momento. Bueno, ahora venimos aquí y hacemos esto. En vez de tener una pilotada por los dos lados, tengo retorno por muelle. Quiero hacer exactamente lo mismo. ¿Cómo cambiará la cosa? Mirad a ver ahí cómo lo solucionáis ahora. Ahora ya no tengo memoria. Ahora, para que el cilindro esté extendido, tengo que mantener la señal de Y1 permanentemente. Y en cuanto dejo de tener señal en Y1, la válvula cambia por el muelle y el cilindro vuelve. Antes era pulsos y ahora necesito una señal mantenida. Venga, venga, ponerlo en el papel. Venga, 2 minutos para intentar resolverlo.
Para ir y volver necesito el que haya tocado. No. Solo para ir. No, yo quiero hacer que funcione lo mismo, pero ahora en vez de tener la válvula que tenía, tengo una que tiene retorno por muelle. Sigo teniendo un pulsador exactamente igual que quiero que haga lo mismo. Bueno, será algo como eso, una solución. Si no tengo memoria de tipo mecánico, si no tengo la válvula que va a recordar, porque la válvula, en cuanto yo le deje de meter corriente aquí, el muelle hace que vuelva a la posición de reposo, es decir, esta señal la tengo que mantener todo el rato que quiero que la válvula esté en la otra posición. Lo que necesito es una memoria eléctrica. ¿La memoria eléctrica qué es? El relé autoenclavado, ¿no? De toda la vida. Meto el relé, meto el contacto de realimentación con la marcha, lo de siempre, y la condición de paro en este caso va a ser el temporizador. ¿Cuándo quiero que deje de actuar Y1? Cuando llegue a los 5 segundos, ¿no? Que es cuando el cilindro tiene que volver. Porque en cuanto deje de actuar sobre Y1, el muelle hace que la válvula 1-1 cambie y el cilindro vuelva. Entonces nada, el final de carrera con el temporizador como estaba antes, pero utilizo el contacto del temporizador como señal de paro para el relé. El relé aquí lo necesito porque la electroválvula no tiene contactos auxiliares. Si tuviese una electroválvula con contactos auxiliares, podría utilizarlo, pero no es el caso. Las electroválvulas no suelen tener contacto. Al final aquí la válvula que utilicé distribuidora me va a condicionar la solución eléctrica. Si necesito memoria o no necesito memoria. El funcionamiento, pues nada, el de siempre, ¿no? De un relé autoenclavado. Le doy una pulsación, se queda memorizado y al cabo del tiempo, de los 5 segundos, vuelve, ¿no? Aquí si queremos regularlo un poquito para verlo mejor. Sale, llega al final, empieza a contar el tiempo. Sí, el orden del paro ya el que queráis. Sabéis que los paros, mientras corten toda la corriente del receptor, me da igual que esté más aguas arriba o aguas abajo. Al final lo que lo determina en la realidad es el cableado, donde me sea más cómodo para cablear.
Venga, preguntas sobre esto. Bueno, y ahora siguiente pregunta. ¿Y si en vez de hacerlo con esto lo quiero hacer con un logo? En vez de tener un temporizador, tengo un logo. Tengo un pulsador, tengo un logo. Venga, un minutín para que hagáis ahí el esquema y el programa. Pero no necesito el relé tampoco. Tampoco necesito el relé, claro que no. Tengo un logo. El logo es el que me lo va a hacer todo. Venga, un minutín para intentar solucionarlo. El logo es el logo, es el relé programable. El logo, el que vimos ahora mismo, o el Celio, el que quieras, me da igual. Como tú gustes. Sí.
Venga, hombre, intentar hacerlo. Bueno, el cableado puede ser algo así. Bueno, en este caso el logo que tiene el FluidSync es de 24 voltios y el 0 voltios, el negativo, hay que metérselo por aquí abajo. ¿Vale? Las Qs no necesitan dos bornes, sino que tienen uno, porque el 0 ya internamente está unido. Digo, el 24 está ahí internamente unido todo. Le meto 24 por arriba y las entradas. Es como se cablea el que tiene el FluidSync. Cableado simplemente eso, ¿no? Los dispositivos de entrada, las entradas, pulsador y final de carrera es lo único que necesito. Y en la salida lo único que necesito es la electroválvula. Relés, temporizadores, todo eso es lo que hace el logo, ¿no? Internamente. Yo si le doy aquí, fijaros que funciona igual, ahora os enseño el programa. Yo le doy la pulsación y sigue saliendo. Cuenta el tiempo y a los 5 segundos le da paso de corriente ahí a la salida y vuelve. ¿Programa que lleva esto? Simplemente una RS. La entrada I1, que era el pulsador, va en el set, que es la de arriba, y un temporizador a la conexión de 5 segundos en el reset. Ese es el equivalente en bloques lógicos al circuito de relés que habíamos hecho antes ahí. Eso es lo que meto en el programa. Con eso ya tengo el mismo funcionamiento de antes, pero con un logo, con un relé programado. Aquí en el FluidSync no se puede ver mucho mejor esto porque está muy limitado lo que es la parte. Bueno, puedo aumentarlo. Luego esto aquí creo que sí que os deja separar las salidas. Se pueden descomponer y separar. Fijaros que tenéis aquí en la izquierda, debajo de todo lo que es la neumática, tenéis los componentes de los circuitos eléctricos. Tenéis primero las alimentaciones, que son este 0 y este 24 que tenéis aquí. Pulsadores y demás, contactos. Y luego tenéis, esto es en simbología americana lo mismo, tenéis más abajo los del logo. Este que sería el módulo del logo, en dos opciones, uno más largo y otro más corto. Y luego ya todos los bloques de programación para meter. Para programar lo que hacéis es, una vez que lo tenéis metido el logo y conectado, le dais 2 veces encima y os sale la pantalla de programación. Y ahí metéis el programa. La simulación no nos pone los colores en el programa, yo no he conseguido verlo, vamos. Pero bueno, se ve el funcionamiento en el cableado, en el externo. Me permite también meter un graph set
que ya vi que alguien estuvo por ahí jugando con él y dio con él. Hay una opción, a ver si la encuentro, aquí en GraphSet, que os deja meter, en vez de meter el logo, metéis esto. Bueno, aquí dentro no puedo, claro. Aquí. Metéis esto que sería donde conecto las entradas y las salidas para GraphSet. Y aquí dentro, bueno, en otro abro otra ventana, voy metiendo todos estos símbolos, o en la misma incluso se puede hacer. La etapa, la acción simultánea, todo eso lo tengo aquí. Estos son las transiciones, las etapas, ¿vale? Voy formando el GraphSet y este GraphSet le va a dar funcionamiento a esta cajita de aquí, que sería como el logo, ¿no? Con GraphSet. Y os funcionará, podéis ver el funcionamiento con un GraphSet ahí dentro. Que bueno, está bien para hacer así algún ejercicio. Para. De la misma manera, sí funciona. Ya os enseñaré el próximo día uno con GraphSet para que veáis. Lo que pasa es que está limitado las cosas que puedes meter en el programa como entradas y salidas. Y si pudiésemos, por ejemplo, meter un motor y hacer un circuito en trifásica, que el estudio el Automation Studio, yo creo que deja meter motores y deja meter de todo. Este no. Es la limitación que tiene. Aquí tienes que limitarte a neumática, relés, cosas así. Pero bueno, ya con el logo podemos hacer cocinas. Sí, sí. Bueno, vamos recogiendo y cuando suene el timbre nos vamos a la siguiente clase. ¿Puedo hacer una pregunta sobre el Educalibre del otro día? Sí. Es que hay dos aquí que yo no sé por qué son así. Tú aquí tienes que ver el 0 Sí. del nonio y mirar la primera raya que tengas a su izquierda, que es la principal, que es el 0. 0, Luego 3, ¿no? sería 0,3, esta está mal. Entonces. Es que yo puse, hubo dos que puse las a voleo porque no tal. Y luego esta, lo mismo, 71 con 4. Entiendo yo. 71,4, sí está mal ese también. Es que hubo esos dos puse las a voleo y salió así, pero yo no entendí, no, son capturas. Yo no Ponlo entendí, por el grupo de clase. no entendí el por qué. Este y 71 con 4. El nonio. Y empiezo a contar a partir de 71, Pero no está preguntando, la coma, está 4. preguntando cuál es la precisión de salida. Y es 0,5. No te está preguntando la medida, está preguntando la precisión. Claro, yo tiré todas el... No hagas como yo, que yo tuve las todas mal porque no me fijé en el 0 del no ni una vez. Y la precisión de aquí, el 0,1. Porque no lleva las líneas abajo. Y es uno entre el número de divisiones que tenga el nonio y está. Claro, yo Te va a salir ahí la práctica 8 del otro día de neumática, que la entregué con retraso, pero la entregué el otro día, solo que se me olvidó lo sacar en la foto, lo de la hoja.